El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo y obviamente su importancia ha crecido durante los últimos años por el número de casos. Hace más de 10 años se hablaba que era uno de cada 200 pacientes, actualmente se habla que es uno de cada 44 niños, según la CDC en los últimos reportes, y se habla de uno Hello. de cada 115 niños en nuestro país. ¿Qué ha significado esto? Bueno, hay un incremento y una sumatoria de situaciones que está haciendo que esto aparezca. Hay terapias alternativas y complementos utilizados también que se han incrementado, por supuesto, por este tipo de situaciones. Y las dietas pues tienen una importancia creciente conforme ha ido pasando el tiempo. Todos estos casos son multifactoriales, como ya platicamos, y el cerebro pues tiene una formación increíble de conexiones conforme vamos creciendo. Al nacimiento, todas estas fases son las mismas neuronas que ya están en la corteza, pero cómo empiezan a formar conexiones al nacer, a los 3 meses y a los 3 años. Y obviamente todo esto hace que este desarrollo rápido del cerebro, conforme nosotros estamos inútero, posterior al nacimiento, pues se vea también influido por todas las situaciones que tienen que ver con la microbiota, la dieta, el uso de los antibióticos y por supuesto esta parte y esta tendencia que existe actualmente de buscar qué opciones podemos hacer para ayudar a nuestros niños sin que sea nada más el uso del medicamento, qué otras cosas podemos sumar como complementos o como dietas han venido a ayudarnos mucho. Las neuronas que nacen y migran hacia la corteza y que empiezan a formar conexiones nos permiten ir formando y adquiriendo pues todas las cosas que hemos platicado. Y muchas veces estas neuronas, aquí como lo estamos viendo, pueden tener las mutaciones genéticas y en vez de conectarse fácilmente, esta es una mutación en proteína chunk. La neurona, la proteína chunk es la verde, que es una proteína de anclaje que permite que esta neurona vaya formando conexiones. Y esto está cómo es y cómo empieza a tener esa mutación. Al empezar a tener esa mutación, eso no nos permite que la neurona forme las conexiones como debería de ser. Y por supuesto, aparte de que estos genes ya vienen en nosotros, hay muchos mecanismos epigenéticos que están influyendo en todo esto, como ya lo expusieron magistralmente, desde la dieta materna, desde el uso de los antibióticos, desde el ambiente, desde las cuestiones que tienen que ver con si la madre tomó algún medicamento, si hubo alguna otra cosa. Toda esta situación epigenética va haciendo que los genes que ya tenemos se expresen de una forma más importante. Y por ejemplo, si alguien ya tiene una predisposición, nosotros vemos mucho en las familias, por ejemplo, que hay una predisposición genética al autismo, que a veces los primeros hijos no tienen la manifestación, y el hijo pequeño, cuando los papás ya son mayores en edad, es el que lo presenta. Entonces, todo esto va teniendo sumatorias y va haciendo que más fácilmente se nos manifiesten estas situaciones y que aparezca el trastorno del espectro. Uno de los principales artículos que salió en este año 2022 es este. Una de las mayores dudas es, bueno, ¿qué tanto las dietas en realidad tienen un impacto positivo en el neurodesarrollo? Y si es verdad que vale la pena someter al paciente a toda esta situación, porque nosotros sabemos que es difícil para los pacientes todo lo que tienen que hacer. Queremos a veces que los niños puedan incluirse en fiestas, en reuniones, y a veces el no poder comer gluten, el no poder tomar caseína, el ir a una fiesta donde hay nada más pizza y pastel de chocolate, todo esto les genera una situación pues difícil. Entonces, realmente hay pocos estudios que nos hablan sobre la eficacia sobre las dietas y este es uno de ellos. En este estudio se hablaron de un gran número de pacientes, más de 300 pacientes, y se hizo una evaluación de muchísimas dietas y bajo varios tipos de escalas, principalmente del neurodesarrollo, para saber si en realidad vale la pena someter a un paciente a una dieta, recomendarle a un paciente una dieta y si esto realmente puede ocasionar una diferencia en su neurodesarrollo o no. Bueno, durante todos estos estudios hicieron un análisis de 387 estudios que se publicaron en varias de las datas en PubMed y en algunos otros tiempos en la librería Cochrane, etcétera, etcétera, de los cuales se excluyeron los duplicados, que eran 57, y había 330 de estos estudios que no se habían repetido. En estos estudios se hacía una revisión directa donde se encontró a ver con metaanálisis realmente qué tanto había una función o una verdadera impacto sobre el neurodesarrollo y la parte de la dieta. Y hay que recordar pues que el neurodesarrollo
tiene que ver, obviamente, sabemos mucho de la dieta, el impacto principalmente en la microbiota, que ya lo explicaron de una forma muy adecuada. Toda esta flora intestinal normal, cómo tiene una gran cantidad de bacterias que influyen de una forma epigenética importantemente en nuestro cerebro y cómo todo esto puede llegar a generarnos dificultades y cómo las alteraciones del patrón de microbiota intestinal, la baja de algunas bacterias, el aumento de otras puede generar este tipo de situaciones. Y bueno, todo este análisis que se hizo principalmente para evaluar cuáles son las situaciones reales y cuáles tenían que ver un impacto positivo, principalmente encontraron que la dieta que más tenía un impacto positivo en los síntomas sobre el autismo era la dieta libre en gluten y caseína en conjunto. Se hizo análisis de la dieta cetogénica, se hizo análisis del protocolo Nemetschek, se hizo análisis de la dieta solo libre en gluten o solo libre en caseína, y en realidad la dieta en conjunto era la que principalmente tenía una eficacia. Sin embargo, la eficacia de la dieta se evaluó que era principalmente hacia todas las situaciones sociales, toda la interacción social. ¿Cómo podemos nosotros evaluar que un niño pueda hacer más fácilmente entablar amistad? ¿Cómo podemos hacer que más fácilmente un niño se acerque a otros niños sin temor, que tenga menos ansiedad social, que pueda integrarse de una forma más adecuada, que tenga un mejor contacto visual, que tenga una mejor participación? Y no había un verdadero impacto tanto en las cuestiones cognitivas o del lenguaje como se hubiera deseado con las dietas. Bueno, sin embargo, a pesar de que no tuvimos un impacto real en la parte que tenía que ver con esta cuestión cognitiva, la mejoría social tenía que ver directamente con, por supuesto, la comunicación, ya que muchas veces nuestros niños tenían la capacidad de comunicarse, pero era un poco difícil para ellos tener esta intención comunicativa. El mejorar esta parte social, pues todo esto fue una mejoría importante. ¿Cómo se pudo evaluar todos estos pacientes? Bueno, gracias a todas las escalas, tanto el ADIR, el A2, los estudios de checklist principalmente, las escalas de Gilliam, los otros tipos de metaanálisis, etcétera, que en conjunto nos fue diciendo que en todos los estudios realizados hubo una mejoría en la parte social en nuestros niños. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, primero porque nosotros tenemos que tener una expectativa de que podemos esperar con una dieta y explicarle a los papás, bueno, esto no va a tener una gran mejoría tal vez en la cuestión de la lectoescritura o en el lenguaje, pero le va a ayudar mucho a su hijo a socializar. Y si ellos pueden tener este concepto, es más fácil que ellos se apeguen a una dieta. Ahora, otro punto muy importante sobre estos análisis es que no tenía que ver con el tiempo que tenía establecida la dieta. ¿Qué significa? Los pacientes desde que iniciaron la dieta en los primeros 15 días mostraron mejoría en la cuestión y en las situaciones sociales. Y no se perdió durante los siguientes 6 meses que se estuvo monitoreando durante este estudio. Y no empeoraron los síntomas cuando había ciertas interrupciones y volvía a retomarse la dieta. Entonces, aunque estas dietas puedan ser a veces interrumpidas o puedan en ocasiones tomarse por temporadas y suspenderse en otras, siempre muestran una mejoría cuando el niño vuelve a utilizarlas, no causan un efecto de tolerancia, el niño sigue mejor en la parte social, disminuye también las cuestiones que tienen que ver con las obsesiones y las conductas, sin embargo, no trabajan ni en las estereotipias, ni en el lenguaje, ni en la cognición. Cuando tenemos una idea clara sobre cómo puede esta dieta impactar y cómo puede ayudar, definitivamente, como bien lo dijo el doctor en la presentación anterior, que estuvo excelente, todo lo que ayuda a nuestros niños y no tenga efectos secundarios, pues es bienvenido en estos casos. Y por supuesto que en todos estos estudios se evaluó que ningún niño tuvo efectos secundarios con el uso de las dietas libres en gluten y caseína, lo cual es un apoyo importante. Las otras dietas actuales que están muy de moda, uno de ellos es el protocolo Nemetschek, que principalmente se basa en 3 situaciones: el uso del aceite omega 3, cambiar el aceite de oliva por todas las grasas con las que se cocina, el uso de inulina, que es un prebiótico, una fibra natural, y también se ha visto que esta dieta pues, puede tener una mejoría. Sin embargo, en todos los metaanálisis no se observa que haya realmente una mejoría más importante que la de la dieta libre de gluten y caseína, que es la que más se ve que realmente mejora a largo plazo la socialización en nuestros niños. Y bueno, ¿qué hace entonces proteína o
¿Por qué este protocolo Nemetschek no es tan utilizado o no es tan útil? Bueno, porque sí hace una mejoría continua. Sin embargo, no es completa. Ninguna de las dietas va a quitar todos los síntomas. Nos van a ayudar a mejorar las cuestiones sociales, pero tenemos que seguir con las terapias. Tenemos que seguir con la cuestión de la terapia sensorial, con las terapias del lenguaje, con las terapias de atención, con los enfoques, con los manejos multidisciplinarios que son tan importantes para ayudar en realidad. Y bueno, uno de los puntos más importantes que tenemos que recordar es que en el trastorno del espectro autista se conocen más de 1000 genes y no nada más hay un gen. Muchas veces tenemos variantes genómicas. Tenemos niños que tienen 2, 3, 4 mutaciones. Conocemos que hay mutaciones en proteínas como la chunk. Conocemos que hay mutaciones, por ejemplo, en el gen como el DOF. Conocemos que hay enzimas como la VE35A, conocemos que hay alteraciones, por ejemplo, en los receptores mGlu5 y muchos de nuestros niños tienen variantes, tienen la alteración en el chunk, la alteración en el receptor, una mutación en otras de las áreas, hay enfermedades a veces monogénicas o multigénicas y obviamente todo esto interfiere pues en los resultados de la dieta. Sin embargo, lo más interesante de este análisis que ya platicamos es que es un análisis muy amplio con más de 300 pacientes y donde se ha visto que en todos los casos hay mejoría, al menos en el aspecto social. No hay relación en los resultados y en el tiempo de la dieta, que eso es alentador, que significa que aunque se interrumpa y se vuelva a retomar esta dieta, va a tener beneficios para nuestros pacientes, se ayuda desde el inicio de la misma y el que no pierda su paso con el tiempo, pues es alentador también para tratar de ayudar a nuestros niños. Y definitivamente la segunda dieta que más ha mostrado un beneficio, pues es la dieta cetogénica, la libre, que obviamente es con una mayor cantidad de calorías a través de lo que son proteínas y grasas y disminuyendo el índice glicémico. ¿Por qué? Pues ya sabemos que por supuesto la microbiota, conforme tenemos un índice glicémico más alto, se nos dificulta y por supuesto los trastornos neurosensoriales en nuestros niños que los hacen que tengan muy poca variabilidad de alimentos y que sean muy específicos en el consumo, pues eso también nos genera que tengamos dificultades. Entonces, cuando nosotros empezamos a una dieta, pues la principal obstáculo que tenemos es esta misma cuestión neurosensorial, que muchas veces queremos darles una dieta específica y ellos comen nada más nuggets o quieren solo papas fritas o quieren únicamente puré de papa o quieren solo burritos de frijoles. Entonces, toda esta situación pues es una dificultad para el establecimiento de las dietas. Por eso a veces este protocolo anterior que platicamos, el Nemetschek, ha sido una alternativa. Porque en el Nemetschek se utiliza en los niños pequeños la inulina, que es una fibra prebiótica que mejora la función, obviamente, de la flora intestinal sin que se tenga que tener una dieta tan estricta libre en gluten y caseína. Sin embargo, bueno, como ya platicamos, los análisis a largo plazo pues nos hablan de que es mucho mejor el usar esta dieta libre de gluten y caseína en cuanto a las mejorías que son más palpables, más evidentes y que muchas veces eso tiene que ver. Y bueno, todos los estudios han mostrado que ninguna de estas dietas ha tenido riesgo para los pacientes. En todas las dietas hubo mejoría en la parte social, la parte de las dietas cetogénicas también incrementó una mejoría en estas aptitudes sociales y en esta intención, sobre todo en la comunicación. Y bueno, definitivamente la conclusión de todos estos estudios, que son el estudio más amplio que se ha hecho en revisión de dietas en la historia sobre el trastorno del espectro autista, tiene como conclusión de que la dieta puede mejorar a los pacientes dentro del espectro y que debe de ser recomendada en todos los casos, aunque sea un trastorno leve, ya que puede mejorar mucho esta parte social que se presenta en todas las áreas. Muchas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Si quieres hacerme un favor de dejar de compartir tu pantalla. Perdón, ¿estás en la conclusión? ¿Me adelanté? ¿No? ¿Estamos bien? La conclusión era básicamente lo que ya platicamos, de que las dietas no tienen riesgo, que hay una gran mejoría en todos los síntomas y que principalmente las dietas libres en gluten y caseína, aunque son difíciles y son las que son más pesadas, definitivamente puede ayudar en todos estos casos. Y
En todo lo que nos están hablando ahorita de los resultados publicados en Cochrane, bueno, este estudio que les mostré es un estudio donde vienen estos análisis, se los puedo aquí compartir con mucho gusto en el chat para que puedan entrar a verlo, pero sí, aquí les voy a volver a poner el encabezado del artículo. Es un artículo que está libre, gratuito en la línea y que les va a dar mucha información sobre todos los resultados y los análisis de todas las dietas y cómo ha impactado en el neurodesarrollo, para si quieren tener un poquito más de información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Si quiere